entonces la clase antes de dar el examen. El día jueves es el examen. Vamos a comenzar a eso de las 3:30. Vamos a comenzar entonces a las 3:30 en la Ciudadela, ya como el primer parcial. Entonces, los temas que están ingresando al examen son todo lo que son generalidades de anemia ferropénica, anemia de proceso crónico, anemia megaloblástica, anemia perniciosa, anemia hemolítica y este tema de eritrocitosis. Entonces estuviéramos completando todo el tema de avance de segundo parcial y por lo tanto ya conocen ustedes las condiciones, siempre con sus trajes de bioseguridad, un bolígrafo, nada de sus textos y el examen dura 25 minutos a más tardar. ¿Listo? Entonces ya les estoy dando las pautas. Por consiguiente, entonces nos vemos el día jueves. Entonces nos avanzaremos lo que es eritrocitosis. ¿Qué se entiende por eritrocitosis? Entonces estamos hablando, cuando hablo de eritrocitosis, me estoy refiriendo a un incremento de la serie roja, ¿verdad? No estamos hablando aquí de las otras series, de la serie blanca, ni tampoco de las plaquetas. Por lo tanto, entonces, solamente nos vamos a referir al incremento de los glóbulos rojos. Entonces, ¿por qué se produce la eritrocitosis? Vamos a ver entonces del por qué se va a producir la eritrocitosis y vean ustedes de que se va a generar siempre a nivel de ¿qué? De la eritropoiesis, ¿verdad? Estamos hablando de una alteración de la eritropoiesis, lo que va a generarse un proceso complejo de producción de glóbulos rojos, ¿no? Entonces cuando me refiero a eritrocitosis, me refiero a la eritropoiesis como un complejo o como un proceso complejo de la producción de glóbulos rojos. Vean ustedes, de aquí tenemos la participación activa de lo que es la eritropoietina sobre la eritropoiesis, lo que nos va a generar entonces y el oxígeno, ¿verdad? Entonces, de que va a determinarnos una mayor o una menor producción de ingreso entonces del oxígeno hacia la médula ósea, es decir, hacia el compartimiento, ¿verdad?, de la eritropoiesis. Esta eritropoiesis o esta alteración, ¿verdad?, de la eritrocitosis puede ser primaria o puede ser secundaria. Y se habla entonces de una eritrocitosis primaria cuando existe un defecto primario en el primer compartimiento, ¿verdad? Y secundaria cuando se produce, vamos a llenar esto, bien. Entonces, para no entorpecernos, y decimos entonces de que es un proceso complejo en la producción de glóbulos rojos, donde la eritropoietina y el oxígeno son los más importantes o los componentes importantes para generar el incremento de esta serie de los glóbulos rojos. Puede ser primaria y secundaria. La primaria, ya habíamos indicado, es un defecto primario del primer compartimiento, es decir, de las células troncales hematopoieticas y del segundo compartimiento, que es de la eritropoiesis. Esto se va a caracterizar por tener una mutación de este gen, que es el JAK2, que va a generarnos siempre entonces las policitemias, o es decir, el incremento de las tres series celulares, leucocitos, glóbulos rojos y plaquetas. En cambio, las secundarias es un mecanismo externo, ¿verdad? Tiene un mecanismo externo y está generada pues por la hipoxia, ¿verdad? La hipoxia a nivel del pulmón y también entonces a nivel cardíaco, generando un aumento de la eritropoietina. Entonces, en el caso que estamos refiriéndonos a eritropoiesis, nos vamos a referir exclusivamente entonces de que se trate como un proceso secundario por mecanismo externo, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una hipoxia. Y esto nos va a generar en ambos, ¿verdad? En la primaria y en la secundaria, un incremento o el aumento de los glóbulos rojos. Este consenso de China, de Xi'an, China,
vean ustedes de que la eritrocitosis indica de que la eritrocito es patológica de la altura, debe ser denominada eritrocitosis excesiva, ¿verdad? Y habla de una eritrocitosis excesiva cuando un síndrome es un síndrome clínico caracterizado por la pérdida gradual de aclimatación al ambiente hipóxico de la altura. Me hubiese gustado entonces referirme a todo lo que es la hipoxia, ¿verdad? Como un mecanismo introductorio, ¿verdad? Entonces, a lo que es la eritrocitosis. Entonces, nos vamos a referir exclusivamente a que en la altura, a mayor altura, estamos generando una disminución de la presión barométrica. Este hecho genera de que la saturación del oxígeno o el ingreso del oxígeno con una determinada presión al organismo vaya disminuyendo y por ello genere entonces una alteración de la llegada del oxígeno adecuadamente hacia los tejidos. Entonces, este síndrome de eritrocitosis se va a caracterizar por un trastorno de la aclimatación, ¿verdad?, al ambiente hipóxico de la altura. Este consenso de China en China, ¿verdad?, desde el 2004 nos indica en su sintomatología hay una dificultad para respiración, es decir, existir una hipopnea o una disnea, una dificultad para dormir, hay trastornos, ¿verdad?, de sueño, con falta de conciliación de sueño o una hipersomnia. Puede haber cianosis, dilatación de las venas y de las manos, parestesias a nivel de las piernas, también de la cara y de las manos, cefalea, hemoglobina que se comienza entonces a modificar y el hematocrito que también comienza a modificarse. Entonces estas son las características clínicas que este consenso de Shining nos genera entonces en este consenso desde el 2004. Y este consenso también nos da un puntaje, ¿verdad?, que nos indica de 0 a 5 que está ausente toda esta sintomatología. Un puntaje de 6 a 10 nos indica de que hay una eritrocitosis leve y un puntaje de 11 a 14 de aspecto moderado y de 15 a mayores de 15 que serían ya de tipo severo. Por lo tanto, tenemos que determinar entonces la cantidad de estos síntomas que se van a presentar en el paciente que se está desaclimatizando y le vamos a proporcionar un determinado puntaje para clasificar a la a la eritrocitosis. Y aquí en una forma bien resumidita lo que les voy a decir de qué es aclimatación y no es nada más de qué es el cambio reversible, ¿verdad?, no hereditario en la anatomía y fisiología de un organismo. Hablamos entonces de aclimatación cuando es el cambio reversible, no hereditario en la anatomía y fisiología de un organismo que le permite sobrevivir en el ambiente extraño. ¿Qué significa eso? De que si un paciente o una persona viene del llano o del trópico hacia nuestra ciudad, este paciente va a reajustar, se va a adaptar entonces a través entonces de su reajuste anatómico y fisiológico, ¿verdad? Lo que va a generarnos una supervivencia entonces en el ambiente extraño. Es un proceso fisiológico, ¿verdad?, que se va a desencadenar cuando se traslada el ser humano hacia niveles de altura, a nivel bajo o a nivel alto de la altura. Es decir, si nosotros vamos a la playa, posiblemente vayamos percibiendo también ciertos cambios, ¿verdad? Como son los edemas a nivel maleolar, también entonces alguna cefalea, ¿verdad? Alguna sensación entonces de opresión torácica, debido entonces a la retención y también debido entonces a los cambios hidrostáticos de la presión hidrostática y de la presión coloidosmótica, lo que nos va a generar entonces esta sintomatología. Estos cambios son considerados beneficiosos para la salud. Este cambio entonces tanto entonces de cefalea, de disnea, de opresión, de taquipnea, etcétera, son mecanismos que el organismo está compensando a esa modificación entonces de la presión barométrica y de la hipoxia que se está generando en la altura. Se van a caracterizar, vean ustedes, estos trasplantes de oxígeno, porque desde el aire ambiente hacia los tejidos. Y estas respuestas de los sistemas corporales, ¿verdad? Estas respuestas de los sistemas corporales tienen una finalidad. ¿Y cuál es esa finalidad? La finalidad más importante va a ser entonces la de mitigar los efectos de la caída de la presión del oxígeno. Entonces me estoy refiriendo a ello, ¿verdad? Entonces cuando me estoy indicando un trastorno de aclimatación,
hacia la altura. Ese es entonces el principal mecanismo de generar una polipnea, una taquipnea, una taquicardia, una cefalea. ¿Y a través de qué mecanismos va a generar entonces esto? ¿A través de qué mecanismo? Del incremento ventilatorio, ¿verdad? Entonces va a aumentar la ventilación, va a generar un estímulo de los quimiorreceptores periféricos por la hipoxia y va a haber cambios también en el control bioquímico de la respiración. Va a haber cambio en los controles o en el control bioquímico de la respiración con incremento de la concentración de la hemoglobina. Esta es entonces la característica por la cual se va a presentar en la eritrocitosis. Finalidad entonces de la eritrocitosis o de la modificación de los sistemas orgánicos a la falta de oxígeno va a ser mitigar esos efectos. ¿Y a través de qué mecanismos son estos? Incremento ventilatorio, estímulo de los quimiorreceptores, cambios de control bioquímico e incremento de la concentración de la hemoglobina. Vean acá en esta gráfica tenemos la presión del oxígeno, está disminuida a mayor altura. Y cuando llega entonces a los habitantes de la altura, vemos de que el oxígeno ha tenido entonces una baja presión. No la concentración del oxígeno es la que se va a modificar, sino la presión con la cual entonces está llegando el oxígeno hacia el alveolo capilar, ¿verdad? O hacia el alveolo pulmonar. Y por lo tanto, entonces, dense cuenta de que a medida que transcurre desde el ingreso del oxígeno a través de las fosas nasales hasta el torrente circulatorio, estas moléculas de oxígeno van a sufrir varias presiones, van a sufrir varios embates, diremos así, de las presiones que se van modificando en cada uno de los sectores o de los segmentos anatómico-fisiológicos. Entonces decimos de que la eritrocitosis excesiva, las personas que viven en grandes alturas, encima de los 3.000 metros, van a producir un aumento del número de glóbulos rojos como una respuesta fisiológica a esas condiciones de vida, ¿verdad? Como una respuesta a la aclimatación o a la adaptación a la altura. Y la causa que produce este aumento es la hipoxemia, con estímulo de la liberación de la eritropoietina, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la causa que genera entonces el principal incremento de las células rojas o de los glóbulos rojos? Va a ser entonces la hipoxemia, que estimula la liberación de la eritropoietina. Entonces, dense cuenta de que aquí en las consideraciones generales vamos a tomar en cuenta entonces la atmósfera, la presión barométrica y la presión arterial del oxígeno. La atmósfera ya saben ustedes, es una capa de gases de 960 hasta 1600 kilómetros. Tienen la misma composición y la relación porcentual. La presión barométrica a nivel del mar va a ser de 760 milímetros de mercurio, ¿verdad? En La Paz, vean ustedes, en La Paz aquí está situada a 3.600, la saturación entonces o la presión barométrica va a ser de 490 hasta 500 milímetros de mercurio. En el Alto va a ser de 460 milímetros de mercurio, que va a determinar la presión parcial de los gases de atmósfera. Y finalmente la presión arterial del oxígeno, que para conocer la presión de un gas se toma en cuenta pues la presión barométrica y el porcentaje de ese gas que está ingresando al torrente circulatorio arterial. Aquí tenemos un ejemplo y veamos ustedes, 760 milímetros de mercurio es igual a oxígeno, es decir, de 21 moléculas, ¿verdad? Entonces 21 moléculas, es decir, 20.93, que se está redondeando a 21. Entonces, ¿cuál es la presión arterial del oxígeno? Entonces, tenemos aquí esta constante, la presión arterial del oxígeno, 21 que sale de acá, de la concentración de moléculas de oxígeno, dividido entre 100, por la que es la presión barométrica, que es de 760 milímetros, lo que equivale a 159.6 milímetros de mercurio como presión del oxígeno. ¿Ven? 159.6. En La Paz, la presión parcial del oxígeno va a ser 21 entre 100 por 500. Vean ustedes, ha disminuido de 760 a 500 milímetros de mercurio. Y sale 105 milímetros de mercurio a nivel arteriolar. Y en el Alto, mucho más todavía, 460, que va a reducir a 96.6 milímetros de mercurio. En nuestra ciudad,
estamos hablando entonces de unos 4.200 metros sobre el nivel del mar, tendríamos que sacar entonces esta constante y nos arrojaría más o menos entre unos 92 hasta unos 80, hasta unos 90, 92 milímetros de mercurio, cosa que estuviéramos entonces en gran desventaja cuando estamos hablando a personas o a adaptaciones de personas a nivel del mar. Vean ustedes, a nivel del mar, presión arterial del oxígeno 105. En La Paz, unos 66 milímetros. La presión arterial del oxígeno, 90 milímetros de mercurio, 60 milímetros. A 40 milímetros de mercurio, tenemos 30 milímetros de mercurio. Vean ustedes la diferencia que existe, y este hecho entonces de generar mucha diferencia en la presión barométrica y la presión arterial del oxígeno nos va a generar mucha hipoxia. Y esta hipoxia va a ser entonces la causal para generar de que el organismo reaccione generando una mayor cantidad de glóbulos rojos. Con ello vamos a decir entonces de que la eritropoiesis, la eritrocitosis, es un exceso de la masa eritrocitaria, ¿verdad? Total del organismo. Ya medida por dilución radioisotópica, ¿no? Medida por dilución radioisotópica, que es superior a 120 milímetros de mercurio, correspondiente al sujeto de superficie corporal. Y de acuerdo a la clasificación de la OMS, ¿verdad? De las neoplasias del sistema hematopoietic y linfoide, se va a asumir que una hemoglobina de 18.5 miligramos o de 185 gramos litro en el hombre y de 165 gramos en la mujer va a eximir en la medida de la masa eritrocitaria y permite hablar de eritrocitosis. Vean, entonces 18,5 gramos en el hombre y de 16,5 gramos ya en la mujer, ya nos permite entonces considerar al paciente como una eritrocitosis. Tenemos que decir también de que la eritrocitosis es un incremento, un aumento del glóbulo rojo de tamaño normal. Estamos hablando de normocitos con un supuesto aumento o con un supuesto volumen corpuscular o su volumen plasmático también normal. Va a deparar a aumento de la masa o del volumen eritrocitario y ello ocasiona fundamentalmente la tríada de Virchow. Esta es entonces la tríada de Virchow, que se caracteriza por una hiperviscosidad sanguínea, por dificultad del flujo sanguíneo, es decir, la éstasis sanguínea, y la disminución del aporte de oxígeno a los tejidos, es decir, la hipoxia, ¿verdad? Estamos hablando entonces de esta tríada que es muy característica en todo lo que son los síndromes de hiperviscosidad sanguínea. Tenemos que clasificar, vean ustedes, los eritrocitos verdadera, la pseudoeritrocitosis, la eritrocitosis secundaria. La verdadera es un aumento de la masa eritrocitaria total del organismo con 125, lo que corresponde a un sujeto con una superficie de 18.5 gramos, lo que habíamos referido. La pseudoeritrocitosis, cualquier situación en la que los datos del hemograma van a sugerir eritrocitosis, pero en la que la masa eritrocitaria va a resultar normal. Y la secundaria siempre va a ser una entidad nosológica, ¿verdad? Como la enfermedad de Backe-Shosler, perteneciente al grupo de las neoplasias mieloproliferativas crónicas, ¿verdad? Cuando hablamos de síndromes mieloproliferativos, les había indicado de que existen 4 patologías: la leucemia mieloide crónica, la policitemia vera, la trombocitosis esencial y la mieloptisis y la mielofibrosis. Estas son entonces las principales, y dentro de esta estamos hablando entonces la enfermedad de Backe-Shosler, las policitemias verdaderas, y también podríamos considerarlas a las eritrocitosis secundarias. Y las primarias, vean ustedes, las eritrocitosis verdadera debido a una mutación heredada y adquirida de los propios progenitores. Y la vera, entidad nosológica perteneciente al grupo de las neoplasias mieloproliferativas, consistente en una pancitosis. Y cuando digo pancitosis, el incremento de las 3 series, ya debida entonces a una relación con la mutación del gen B61-7F del JAK2 y no dependiente de la eritropoietina o de otro estímulo fisiológico de la eritropoiesis. Vea entonces de que cuando hablo de policitemia vera, está existiendo un trastorno de mutación del gen JAK2, dependiente o independiente de la producción de eritropoietina y sin un factor estimulante, sin un factor fisiológico estimulante de la eritropoiesis. Entonces aquí tenemos en glóbulos o en tubos, tenemos normal, vean ustedes, de una correlación de 0,45 el hematocrito,
Cuando tengo entonces ya mayor cantidad de microcitos, entonces va aumentando la proporción de glóbulos rojos en relación, en relación al plasma y las células formes. En la deshidratación ven ustedes que el plasma va a disminuir en su volumen, la parte amarilla, y los glóbulos rojos también van a mantenerse normales o van a disminuir. En el Gage-Bok es entonces una policitemia relativa, ¿verdad? O por estrés, discretamente va a haber un incremento de los glóbulos rojos con una concentración del plasma también disminuida. Y en las eritrocitosis va a haber entonces un incremento de la masa de los glóbulos rojos, ¿sí? Globular, y una disminución de la proporción del líquido. Vean, entonces esta es la relación de todo lo que les habíamos hablado. Y tenemos que determinar también entonces la regulación de la hematopoiesis, ¿verdad? Y esta está supeditada siempre pues a los factores de crecimiento y a las células progenitoras programadas. Estas citocinas van a ser entonces las que van a estimular directamente sobre los glóbulos rojos, sobre los precursores entonces, ¿verdad? O los factores de crecimiento a nivel de primero y segundo compartimientos, y van a determinarnos entonces por intercambio, por mecanismo de la trombopoietina, la liberación de plaquetas. De los factores estimulantes de colonia de los megacariocitos, los macrófagos y las plaquetas. De los factores estimulantes de colonia de los granulocitos, los neutrófilos. Y de los factores estimulantes de colonia de los granulocitos y de los monocitos, tenemos entonces los monocitos y megacariocitos, y de la eritropoietina sobre los glóbulos rojos. Esta es entonces la relación que se presenta en las células progenitoras programadas. Y vean acá entonces en esta otra gráfica, tiene que haber un equilibrio, ¿verdad?, en la masa total de glóbulos rojos y la concentración de oxígeno. Cuando disminuye la proporción de oxígeno, está bajando, entonces hay una repercusión por esa flecha en arco sobre la masa total de glóbulos rojos. Entonces esto es lo que nos interesa a nosotros, mantener ese equilibrio entre el oxígeno y la masa total. Y cuando existe ese desequilibrio, hay una mala oxigenación, va a generarnos entonces una caída de la concentración de oxígeno o de la presión barométrica del oxígeno, nos genera una hipoxia. Esta hipoxia va a repercutir entonces a nivel de los tejidos y a nivel entonces del corazón y de los pulmones, lo que nos va a generar una ventilación perfusión disminuida, generando un incremento de la masa total de glóbulos rojos, haciendo de que el hematocrito también se eleve, esto a nivel sobre el nivel del mar, ¿verdad? Esta es entonces la característica fisiopatológica de la eritrocitosis, secundaria siempre a una disminución de la presión barométrica y de la hipoxia. La etiología, ya saben ustedes, relativa, espúrea, ¿verdad?, hemoconcentración secundaria, debido entonces a síndromes de contracción, ¿verdad?, las deshidrataciones. Y las absolutas, que es una verdadera eritrocitosis donde la masa total de glóbulos rojos se ha aumentado por milímetros y con un incremento de la hipoxia, nefropatías, tumores, terapia androgénica, policitemia, síndrome de Bartter, etc. Y la fisiopatología, ya saben ustedes, índice de proliferación de glóbulos rojos mediado por eritropoietina, proliferación independiente de la eritropoietina, aumento de la eritropoietina, supresión de feedback negativo y alteraciones clonales del progenitor. En la fisiopatología 2, lo más importante, hay que ver estímulos de control ventilatorio. Entonces estamos hablando del centro respiratorio, sobre la presión parcial o sobre la presión arterial del CO2, la arterial del oxígeno y el pH del tejido cerebral. ¿Vean? Y existen variables monitoreadas por quimiorreceptores centrales y los quimiorreceptores periféricos. Esta es entonces la gráfica en la cual entonces participan activamente todo lo que son los quimiorreceptores, y tenemos entonces el centro de neumotáxico, ¿verdad?, en las cuales va a participar también formando y estimulando receptores para la inspiración y la expiración, y también entonces generando o determinando un mecanismo de equilibrio para generar alcalosis o acidosis respiratoria. Entonces estos son los mecanismos entonces en los cuales va a participar activamente todo ello. Las características, ya saben, eritrocitosis excesiva en ausencia de enfermedades respiratorias, cardiovasculares, obesidad y otros. Y se diferencia por la policitemia vera, la cual va a presentarse a nivel del mar.
Entonces hablamos de una policitemia vera cuando los glóbulos rojos, la serie blanca y las plaquetas se van a incrementar a nivel del mar, ¿verdad? A nivel del mar. Y cuando la eritrocitosis patológica de la altura, cuando hay una hipoxemia nocturna y eritrocitosis. Estudios recientes han demostrado entonces que el ascenso a la altura ocasiona hipoxemia y hay trastornos del sueño, ¿verdad? Entonces, eso estamos hablando de un gran maestro que es entonces el doctor Hinojosa, desde el 2008, en la cual entonces ya nos ha caracterizado y nos ha indicado en su libro de fisiopatología. Y en las causas de la eritrocitosis patológica de la altura, la hipótesis es la hipoventilación debido a la hiposensibilidad de los quimios receptores. ¿Qué significa eso? De que esos receptores, ¿verdad?, del centro respiratorio van a disminuir su sensibilidad, ¿verdad?, a la llegada o a la cantidad de oxígeno que está percibiendo, ¿verdad? Y por lo tanto, esa disminución de la frecuencia respiratoria hace entonces de que disminuya esa sensibilidad y determine entonces de que los cuerpos carotídeos a la hipoxia sean mucho más sensibles, ¿verdad? Y originan la exposición crónica a presiones bajas de oxígeno. Hay acentuada hipoxemia durante el sueño y hay